Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz domingo, primer día de la semana. Sean todos y todas bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Un programa diseñado y hecho pensando en usted. Hecho por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno. Hoy estaremos viendo el fiel Daniel. Estamos hablando de la oración, guerreros de la oración, ¿no? Nuestro tema de esta semana. Sí, y hoy el fiel Daniel, vamos a ver lo que sea Daniel. Nos preguntamos, pastor, ¿por qué Daniel logró tanto? Y lo vamos a ver ahorita con la lección. Sí. Pero pastor, sea bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Gracias. Pastor Alfonso Basurto. Muy bien. Bienvenido, pastor. Ya está agarrando Alfonso el apellido. Basurto. Dios le bendiga, pastor. Vamos a invitar a nuestros hermanos a que nos acompañen a pedir la dirección del Espíritu Santo, pastor. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos inspires, que la revelación siga constante en nuestro pueblo, en nuestro movimiento, de tal manera que podamos hacer todas las cosas con más agilidad, con más profesionalismo, con más entrega, sabiendo, Señor, que nos guías Sí, Señor, para hacer tu voluntad en este mundo. Permite, Señor, que el estudio de este día pueda ser profundo a través de el Espíritu Santo, que nos ayude a abrir la palabra, que nuestros hermanos y amigos puedan comprender el propósito que tenemos aquí de hablar, de tratar de tener un repaso para que ellos puedan comprender un poquito más de la palabra. Ayúdenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el fiel Daniel. El fiel Daniel. El fiel pastor. Daniel. Pastor, me impactó he leído muchas veces el libro de Daniel y me impactó la vida de Daniel. Ok, Me impactó. es ¿Qué fe impactante. qué fe tenía Daniel, no? Nada más decirle, pastor, que, bueno, el título dice el fiel Daniel, pero aquí porque el escritor le da este nombre, pero realmente Daniel es sinónimo de fidelidad. Y yo siempre he creído que la comunión con el cielo tiene que ser la fidelidad. Si tú eres fiel, vas a tener siempre la presencia, la compañía de Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, nosotros vamos a saber lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Siempre en todos los problemas. Mira, las angustias, el éxito que tuvo Daniel. Incluso te puedo decir, Daniel no se equivocó jamás. Daniel siempre fue fiel. Nosotros ahora estuve leyendo la lección y viendo por otros lados donde podemos encontrar alguna falla en Daniel, pero no se encontró ninguna falla en Daniel, sino puro éxito. ¿Por qué? Porque era fiel a Dios. Así que todo lo que hoy esta lección nos va a enseñar, especialmente este día, a ser fieles a Dios. Quiero, pastor, mi propósito es que hoy podamos decirle a nuestros hermanos que la fidelidad es sumamente importante. Claro, de vital importancia. Interesante, ¿no, pastor? Porque a Daniel lo vemos como un héroe de la oración, ¿no? Interesante como la manera como oró Daniel y a veces pensamos y nos preguntamos, pastor, realmente nos preguntamos, ¿cuál fue el éxito de Daniel? ¿Cuál fue la fórmula, la clave de Daniel? ¿La fidelidad? La fidelidad y la oración. La oración. Pastor, cuando uno ora, queridos amigos, cuando uno ora, va a haber deseos en tu corazón de buscar a Dios. Va a haber deseos de congregarte, va a haber deseos de estudiar la palabra de Dios. Cuando no oramos, no va a haber deseo de nada. No. Y realmente, pastor, la oración es fundamental en la vida de un cristiano. Porque sin oración, la fe no crece. Mire, de alguna forma, pastor, la sabiduría
no viene de ningún lugar, viene de Dios. Amén. Si uno se comunica con Dios a través de la fidelidad, uno va a ser sabio en lo que uno hace. Tomando en cuenta que no solamente porque Él nos guía, sino que de alguna manera la sabiduría llega de Dios para quedarse. Y después de ser sabio, uno va a tener entendimiento, inteligencia, porque no es lo mismo el ser inteligente y tener estudios y conocimientos. Con la sabiduría es diferente. Es decir, no solamente vas a tener conocimiento y entendimiento, sino que vas a ser sabio cuando tengas alguna decisión que hacer en tu vida. Pastor, vamos al texto bíblico. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23. Interesante, ¿por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? Daniel capítulo 2, 20 al 23. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y el versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Versículo 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Interesante, ¿no? Vamos a pedir a los hermanos que en casa sigan leyendo Daniel. Hoy empezamos desde el 20, pero para que le puedan agarrar, lo puedan entender, puedan leer todo el capítulo 2. Vemos que los años pasaron y distintos reyes ocuparon el trono, pero Daniel siguió siendo un valorado consejero de la corte, y debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes. Pero vemos, queridos pastor y amigos, que no era la sabiduría de Daniel, era la gracia que Dios le había dado. Buscaba a Daniel, dice que 3 veces al día buscaba al Señor. Sí, 3 veces al día. Sí, de repente nosotros podemos ver aquí la lección esta mañana, nos enseña sobre la perseverancia. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que tenemos que ser perseverantes guerreros en la oración, como dice, pero lo que aquí nos da la pauta, la enseñanza de Daniel, es que Daniel, por ser fiel y por ser constante en lo que hacía, usted estaba leyendo los textos que nos dicen cómo fue la trampa que de alguna manera fue puesta por los enemigos de Daniel. ¿Y cuáles eran los enemigos de Daniel? Bueno, los que querían el puesto de Daniel. Hoy en día podemos tener diferentes problemas. Nuestros hermanos pueden tener diferentes problemas allá en el trabajo, donde quiera que andan. Y la oración puede ser la diferencia. Mire, no solamente Daniel tuvo conocimientos, sabiduría, inteligencia, sino que Dios lo dotó en toda arte de sueños. A través, le revelaba sueños, visiones. O sea que, pastor, cuando uno es fiel en lo que uno debe hacer, Dios se revela. Fíjate que te voy no sé si estoy saliéndome un poco del estudio, pero eso podría ayudar. Lo que yo pienso sobre esta cuestión, voy a tomar un medio minuto, quizá podrás decir, bueno, ya lo terminaste, pero mira, lo que quiero decir es que cuando uno es constante en la oración, cuando uno es perseverante, cuando uno confía en Dios y uno
comienza a ver aquello que vio el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro nos desafía. Mire, yo siempre he creído que el apóstol Pedro, al ser un judío, de los meros judíos, se convirtió exactamente en un gentil extraordinario, porque después de que él entendió que el evangelio no era solamente para los judíos, él después se convirtió en un gentil apasionado. El diálogo con Pablo y otras cosas que el Señor le mostró en visión. Ahora, ¿por qué digo esto, pastor? Quizá puedes decir, bueno, estamos hablando de Daniel. Bueno, lo que quiero decir de esto es lo siguiente. Cuando de alguna manera nosotros pensamos que sin tener comunión, sin orar y solo funcionamos de manera esporádica, nosotros vamos a tener la dirección de Dios. En ninguna manera, en ninguna manera. Yo mismo, fíjate, pastor, me has preguntado y de alguna manera, ¿cómo estoy aquí? Bueno, estoy aquí porque Dios, de alguna manera, por una costumbre de oración, de comunión, así estuvo Daniel. Y de alguna manera, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, tienen que saber, pastor, que si nosotros somos fieles, si perseveramos, y voy a tomar otra vez el título de la lección, si somos guerreros en oración, Dios va a mostrar el camino. Cualquier problema que tengamos, cualquier necesidad, cualquier angustia, el éxito, si lo queremos alcanzar, tenemos que estar con Cristo, con Dios. Así como estuvo Daniel, perseveró, entendió la trampa de sus enemigos. Y usted puede creer, pastor, ¿usted qué hubiese hecho? Tal vez lo mismo que Daniel. Pero yo le puedo decir que hoy no es tan fácil, que de repente las personas pueden hacer como decir, bueno, ya encontré la trampa de estas personas, bueno, pues ahora no voy a orar, ahora voy a hacer para que ellos no tengan el éxito, voy a dejar de orar, pero no. Uno cuando lee la escritura dice, bueno, pero ¿por qué oró? ¿Por qué no cerró las ventanas? No, tenía que llegar todo. Fíjate cómo es que las cosas no deben cambiar. Por eso es que yo hablaba de la fidelidad. Es decir, él siguió con las ventanas abiertas en la oración, se postró de rodillas a otro Dios, ¿verdad? Así como decían los enemigos que no debía postrarse, pero fíjate, pastor, él continuó exactamente con la misma estrategia, la cual el Señor nos ha enseñado. Es decir, no importa lo que haya en contra, lo que importa aquí es la fidelidad que tengamos con nuestro Dios. Pastor, interesante, mire lo que dice el espíritu de profecía. Durante todo un día los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara, o sea, a su lugar secreto. Exacto. Dice, 3 veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión, para con Dios. A la mañana siguiente presentaron su queja al rey. Dice Daniel, su estadista más honrado y fiel había desafiado el decreto real, recordándole al rey. Luego más acá dice, el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Muy bonito. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo. Fiel, sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Pero ¿dónde alcanzamos
el éxito, pastor, de rodillas en la presencia del Señor. ¿Dónde alcanzó el éxito Daniel? De rodillas. No era por sabiduría humana. Sí, pues precisamente, pastor, para tener la sabiduría humana, obviamente porque la sabiduría viene de Dios, es divina. Entonces, cuando nosotros estamos compenetrados en oración, nosotros llegamos a ser, comparte nuestro Señor, comparte su divinidad. Pues. En esto consiste la oración, la perseverancia, la fidelidad. Mire, es claro, cuando hablamos de justificación por la fe, vamos a tomar en cuenta de que nosotros, cuando nosotros nos convertimos en un asiduo seguidor de Cristo, nosotros no vamos a ser más carnales, sino espirituales. Él comparte su divinidad. De esta manera, en Daniel, vemos un vivo ejemplo de lo que hoy tenemos que hacer como pastores y que nuestros hermanos también lo hagan. Es decir, cuando nosotros vivimos la experiencia de Daniel, vamos a experimentar que compartiremos, Él compartirá más bien, mejor dicho, Él comparte su divinidad con la nuestra, con nosotros. De repente lo que ahora nosotros vivimos, ya no seremos nosotros, sino Cristo en nosotros, así como dice el apóstol. Pero es importante orar, ¿no, pastor? Claro. Mire, hay otro texto de la sierva del Señor que dice un hombre cuyo corazón se apoyaba en Dios, está hablando de Daniel, será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. Es importante, pastor, que como iglesia, como cristianos, tengamos una vida de oración. Es importantísimo. Mira, porque si no oramos, no vamos a crecer espiritualmente. Mira, yo quiero tocar, pastor, antes de que se nos vaya el tiempo, tocar el punto de cómo el Señor salvó a Daniel del foso de los leones. Es decir, el Señor salvó a Daniel, le cerró la boca a los leones. ¿Por qué es que de alguna manera Dios hace los milagros? Yo te pregunto, pastor, contéstame honestamente, ¿crees que Dios puede hacer hoy lo mismo con nosotros, con nuestros amigos, hermanos que son fieles al Señor, hacer un milagro así como le cerró el hocico a los leones? Eso y más, porque el Dios del cielo no ha cambiado, pastor. El Dios de Daniel sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Muy bien. Y Él sigue haciendo milagros, pastor. Eso es exactamente. Pero tenemos que clamar así como clamaba Daniel. Tenemos que orar. Claro. Las veces que es necesaria. Por eso la fidelidad es importante. Perdón que te interrumpe, pastor. No es buena educación de parte mía, pero fíjate que estamos llegando al punto de decir que francamente lo que importa aquí es la fidelidad y la entrega, porque mira, de repente nosotros pensamos que estamos sufriendo porque estamos orando mucho o porque estamos ocupando mucho tiempo para ir a la iglesia o estamos gastando un poco de dinero porque estamos yendo a las reuniones de la iglesia. Y créeme, pastor, que esto no debe ser así como algo que nos está perdiendo el tiempo y dinero. Lo que uno tiene que hacer aquí es saber que es una inversión para que Dios, el Dios del cielo, esté con nosotros y entonces estas cosas pasen. Porque el Señor no solamente le dio sabiduría, sino Él estaba con él. Mira, cuando vieron a este Daniel salir de ahí, del lugar donde fue llevado, ellos se sorprendieron tremendamente, completamente, como hoy en día podemos saber que el éxito espiritual está esperando a aquellos que son guerreros a la oración, así como Daniel. Pastor, hay gente que ora y realmente deberíamos seguir el ejemplo de Daniel. El ejemplo más maravilloso, pastor, lo dejó Cristo Jesús,
que él siendo el Hijo de Dios, oraba, dice que pasaba horas orando. Así es, queridos hermanos, que si usted quiere crecer espiritualmente en la palabra de Dios, quiere crecer espiritualmente, dedique tiempo para orar, de rodillas delante de nuestro Dios. Así como usaba Daniel, que oraba 3 veces al día. Cuando hay algún problema, algún conflicto, algún desánimo, y usted no encuentra salida, vaya a pedir el consejo de nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga.